Mi nombre es Fabio Talibs y te doy la bienvenida a Sabores Particulares. Vamos a preparar una guarnición de garbanzo, 200 gramos de garbanzos cocidos, una papa mediana, un zucchini mediano, 50 centímetros cúbicos de yogur natural, un diente de ajo, 2 cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita de sal, pimentón ahumado. Lo primero que hacemos es cortar el zucchini en rodajitas no mayores a medio centímetro. Es muy simple de hacer, como ven, buscamos que las rodajitas sean lo más parejo posible. Cortaremos unas 9 o 10 rodajas. Lo mismo hacemos con la papa. Yo utilicé una papa roja, puede ser una papa negra, blanca, el tipo de papa que ustedes más quieran. Y buscar que sean rodajas no demasiado grandes y también de medio centímetro. Las vamos a pincelar ligeramente y las vamos a poner en una placa para horno. Tanto las rodajas de papa como las rodajas de zapallito zucchini. Lo que hacemos ahora es volverlas a pincelar con aceite de la parte superior y llevamos a un horno hasta que queden ligeramente doradas. Una vez doradas y cocidas las reservamos. En un bol colocamos los garbanzos cocidos, vamos a agregar el yogur. Recuerden que el yogur es el laven casero, lo vamos a pisar en forma rústica. No hace falta hacer un puré demasiado fino, pero queda a criterio de ustedes, el espesor se lo dan ustedes. Agregamos el aceite de oliva, la cucharadita de sal, el ajo picado, mezclamos bien. Es muy simple, muy rápido, podemos utilizarlo para acompañar cualquier tipo de carne, ¿por qué no? Un excelente plato vegetariano. Colocamos las rodajas de papa y zucchini una al lado de la otra, cubriendo alrededor del plato, como estamos haciendo aquí. Es muy sencillo. En el centro vamos a colocar esta preparación del garbanzo pisado en forma rústica. Pueden disfrutarlo tranquilamente, una buena fuente de proteínas. Agregamos 2 a 3 cucharadas de garbanzos enteros. Los rociamos con un poquito más de aceite de oliva y espolvoreamos un poco de pimentón ahumado arriba. Y sartén, buen provecho a disfrutar de este plato vegetariano o, por qué no, una excelente guarnición para acompañar todo tipo de carnes. Que lo disfruten y nos vemos en el próximo video. Si te gustó, dale un like y deja tu comentario debajo. Como siempre digo, no hay que hacer dieta, hay que comer sano.